Bueno, pues ahora todo el mundo, tenemos una asistencia bastante grande, Sí. la verdad es que sorprendente, porque se ha llenado todo el espacio aquí. Y bueno, pero lo que más sorprende es que aquí venga una legión de gente a escuchar una presentación de un libro que llama Introducción a la filosofía de la ciencia sistemática en psicología. Es un título largo, pero es que ya no es solo la longitud, sino que el propio título ya nos revela un poco que estamos ante un tema que parece que no es cualquier cosa, no Muy cualquier especializado. es un tema muy concreto, muy especializado. Y nada, bueno, pues este es el libro, aquí veis, tenemos dos torres de libros, aquí para el que se quiera llevar uno, pues aquí están. Y nada, estamos aquí con luego firma, efectivamente. Así que ordenadamente pues pasaré y os firmaré. Sí, ordenadamente. Ordenadamente, por favor, si no es caótico. Y bueno, pues estamos aquí con Óscar Teixido Durán. Óscar Teixido, yo ya le he hecho 2 presentaciones. Le presenté la primera edición online en el programa del Epílogo de Gigamesh que tengo yo en YouTube, que ya lo tengo muy abandonado, pero bueno. Y pues nada, aquí es un placer, además lo he desvirtualizado hoy a él, pues igual que a tantos de vosotros. Y nada, pues es un placer tratar este tema tan interesante y tan sistemático y tan concreto, pero a la vez tan tremendamente importante, porque yo creo que en este libro se contienen ideas muy importantes que deberíamos tener en cuenta todos a la hora de la praxis filosófica, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias, y el placer es mío, ¿eh? Bueno, y también gracias a todos por venir, muchas gracias. Y a Luis en especial por la plataje técnica. Y bueno, nada, pues si te quieres empezar presentando tú un poquito y vamos ahora al asunto. Bueno, de siempre, yo no sabría mucho cómo presentarme como tal, porque claro, yo lo que he estudiado, digamos, académicamente no tiene nada que ver, es más en el mundo científico agroalimentario, y además es un tema también muy especializado, ¿no? Que es el doctorado que estoy haciendo ahora de mejora genética vegetal del trigo, ¿no? Para hacerlo más adaptable al cambio climático y a enfermedades únicas. Entonces, claro, es una cosa que no tiene nada que ver con, aparentemente, que también tiene sus cosillas como todo en esta vida de filosofía, pero no es algo como tal de filosofía. Yo lo que he hecho de filosofía ha sido un estudio autodidacta desde hace cerca ya de una década, realmente, en pocos meses ya era una década. Y eso, sobre todo filosofía de la ciencia, pero no solo filosofía de la ciencia, también ética, también un poco de metafísica, ¿no? Ontología, y lo que es más importante siempre haciéndolo con la perspectiva esta de, con la que insisto tanto, de una filosofía clara y científicamente informada. Que esto parece a veces una... Bueno, ya lo diremos, ¿no? Que a veces parece una locura, pero me parece que es algo bastante sensato a pedir. Tampoco no exige mucho ni te compromete con nada muy específico. Hay también una gran pluralidad, y caben una pluralidad de sistemas y ideas distintas muy fecunda, pienso yo, ¿no? Cuando está sentada en datos y hechos y teorías científicas bien establecidas, en el momento dado, ¿no? Es muy importante. Así que bueno, y nada, ya he escrito este libro, tengo también varios artículos, y también voy a sacar de aquí, solamente entre 1 o 2 años, un libro en coautoría con Gustavo Esteban Romero, y también trata todos estos temas, ya no tanto de aplicación a la psicología, sino de filosofía científica en general, sea filosofía de la ciencia, o sea ética, o sea epistemología, o sea ontología, o incluso estética, ¿no? Todo informado científicamente, o al menos intentándolo, ¿no? Así que nada, eso sería. Pues estupendo, si a todo el mundo le parece bien y a Óscar también, pues vamos, comenzamos un poco con lo que viene a ser el libro. La intención de esta presentación es un poco hacer un pequeño recorrido, que no sea excesivamente largo, porque bueno, si no hacemos demasiado spoiler, al final tener el libro en audio y en vídeo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir eso, haciendo un recorrido, así que nada. Una de las primeras nociones que tú planteas en el libro, y las planteas en, voy a ponerlo esto por aquí, espero que no se me apague, las planteas aquí en el prólogo, me parece que es el prólogo, ¿no? Es la idea de la sistematicidad. Y lo diferencia del sistemismo, en fin, de nociones que se parecen mucho, pero que tienen matices diferentes. Háblanos un poco del tema de la sistematicidad. Sí, yo, claro, este libro que es, como he dicho, intento hacerlo, es filosofía de la ciencia, científicamente informada, porque no es lo mismo, ¿no? Como siempre insistimos, filosofía de la ciencia es, digamos, una parte de la filosofía aplicada a estudiar y escudriñar los supuestos filosóficos que hay en disciplinas en general, en este caso de la ciencia, ¿no? También hay filosofía de la tecnología e incluso de las artes y tal. Entonces es una aplicación. Y ahí también pues hay cortes, digamos, lógicos, epistemológicos, metafísicos, éticos e incluso a veces estéticos, pero aplicados a expañar esos supuestos que además también no solo son teóricos, sino son institucionales y sociales, ¿no? Y aparte también metodológicos, que tienen pues eso, que atraviesan todas las disciplinas, en este caso científicas, la filosofía de la ciencia, pero la filosofía de la ciencia como área de la filosofía, aunque sea aplicada, se puede hacer o bien o mal. Se puede hacer de forma clara o de forma oscura, se puede hacer informada científicamente, por mucho que diga ser filosofía de la ciencia, porque sí, también hay filosofía de la ciencia, aunque es un poco más raro de ver con otras facetas de la filosofía, pero hay filosofía de la ciencia que no está bien científicamente informada, ¿no? Entonces, por un lado hay que hacer esta distinción y claro, es filosofía de la ciencia, que en este caso intento que esté científicamente informada, pero ahí ya vemos que no es lo mismo, ¿no?
Y sistematicidad tampoco es lo mismo exactamente que filosofía científica, pero no quería poner algo tan redundante como filosofía de la ciencia científicamente informada o algo así, ¿no? Pero entonces, claro, alude a un aspecto un poco más sutil, que es básicamente una especie como de oposición, por un lado, tanto a la filosofía hecha de forma, digamos, poco rigurosa, Sí. sin tener en cuenta pues eso, la coherencia, la claridad y precisión de los conceptos, o ese ajuste a las ciencias de ese momento. Perdón. Eso por un lado, pero también oposición a aquella filosofía que incluso se haga sobre autores rigurosos o no, se hace sobre autores en vez de sobre los problemas y argumentos mismos, ¿no? Entonces, sistematicidad alude a eso, a afrontar los problemas filosóficos, cualquiera el que sea, pero rigurosamente y en todas sus facetas y sin que sea simplemente una mera doxografía o comentario de autores, que a veces esto puede aportar también a la filosofía, la filología, la historia de la ciencia y de la propia filosofía, pero no es lo mismo y hay que diferenciar siempre, pienso yo, filosofía en sí misma, de historia de la filosofía y historia de otros conceptos, como también hay que diferenciar, digamos, la química de la historia de la química, o etcétera, etcétera. La literatura misma no es lo mismo, la literatura, el ejercicio de la literatura, que la historia de la literatura, Exactamente. evidentemente. Lo que pasa es que hacer literatura no implica negar la historia de la literatura, Exactamente. que es una de las grandes confusiones que hay en el campo, o sea, cuando se lanza esto, que son casi que ad hominem, ¿no? Sí. De los filósofos, vamos a decir, sintéticos, aunque bueno, el término general que se suele usar siempre Sí. por parte de todo el mundo es analítico, pero bueno, sintéticos, cuando se critica, dice, no, es que ignoráis como que enterráis la historia como si no fuera relevante. Claro, es verdad. Pero pues no es eso, simplemente que estamos diciendo que estamos haciendo una labor, bueno, está haciendo en este caso Óscar, pero bueno, todo aquel que tenga interés en el campo, ¿no? Una labor que se diferencia de lo que es la historia de las ideas, la historia de la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Y no niega en absoluto el valor intelectual, cultural, incluso discursivo, argumentativo que puede tener. Diferenciar no es Claro, negar. es que diferenciar no es negar, es que una cuestión que hay que incidir. Y ni bastante. siquiera diferenciar es rechazar las Claro. relaciones que puedan haber, que existen, y sobre todo en filosofía de la ciencia, con este giro que hubo de Kuhn, ¿no? Y la Lacan, Claro. más hacia la historia, pues creo que ahí hay una muy buena retroalimentación Claro. entre la historia de la ciencia, historia de la filosofía y la propia filosofía, en este caso de la ciencia. Pero diferenciemos campos, no es lo mismo, ¿no? Efectivamente. Bueno, me has quitado literalmente lo que quería mencionar aquí en la segunda pregunta, o sea que ya te has quitado dos preguntas, dos cuestiones. Pues nada, saltamos un poco, aunque tampoco quise saltar porque es un poco más adelante, al tema de las relaciones que hay que existen entre la filosofía, la ciencia y la tecnología, como la filosofía científicamente informada bebe de la ciencia y que a la vez hay una filosofía que en sus planteamientos teóricos bebe de los resultados, de las consecuencias de la tecnología, en fin, que hay una especie de relación simbiótica entre esos tres campos del saber. Así que háblanos un poco de eso, que también lo mencionas en el Sí, bueno, esto es un poco la idea esta de que no es lo mismo defender una serie de conocimientos, en este caso sean filosóficos, o como tú decías, científicos o tecnológicos, defenderlos y defenderlos por oposición a otros conocimientos que incluso si los puedan ser conocimientos como tal, a lo mejor no son tan precisos ni aproximados y tal, no significa negarlos. Volvemos a lo de antes, no es lo mismo diferenciar, y en este caso no solo diferenciar, sino incluso hacer una jerarquía, que simplemente decir que lo único que importa es eso. Entonces, claro, al decir que la ciencia, y no solo la ciencia, sino la tecnología y también la filosofía bien hecha, de esta forma que digo, son nuestros mejores motores de conocimiento, no significa negar el conocimiento ordinario, no significa negar algunas virtudes que pueda tener epistémicamente la introspección, no significa negar a veces, pues eso, ¿no? La intuición, no significa ni siquiera negar, yo que sé, con algunos posibles conocimientos locales que puedan brindar, incluso algunas pseudociencias muy localmente, pero si jerarquizamos, hay conocimientos más estables y fiables que otros y campos de conocimiento más rigurosos que otros. Entonces, cuando decimos que hay esta simbiosis sana entre ciencia y tecnología y filosofía, lo que queremos decir es eso, que estamos defendiendo, creo que deberíamos defender estas tres disciplinas generales, porque son muy, muy generales y se solapan entre sí precisamente por eso, por tener unas relaciones muy estrechas, y la virtud está en eso, en defender esas relaciones estrechas entre todas ellas, entre no solo la filosofía respecto a la tecnología y la ciencia, pero como digo, no es una subordinación, o si lo es de subordinación, entonces también es de subordinación de la ciencia, la filosofía y la tecnología de la filosofía. Entonces, o no hay subordinación, o si la hay, todos están subordinados, así que como hay igualdad no debería haber tampoco ningún problema, ¿no? Pienso yo. Entonces, de eso se trata. Entonces, eso es un poco por lo que intento yo abogar, ¿no? Por esa fecundidad entre estos tres grandes conjuntos de disciplinas. Claro, porque en esto radica la idea de que no todo vale, quiero decir, que tiene que haber un criterio y que los criterios se aplican en campos que sean colindantes en cuanto al objeto de estudio, pero que la forma en la que estos campos abordan este objeto de estudio pues son distintos, pero bueno, hay un criterio. Precisamente sobre eso quería hablar. Uy, se me ha apagado el teléfono, perdóname.
Es que se me ha olvidado la libretita en la que tenía las cosas apuntadas, entonces tengo que Pasa nada. depender del cachivache. Pues nada, vamos ahora precisamente a eso del el tema de los criterios y en concreto el tema de los criterios en la ciencia, al tema de la demarcación, lo que es a ciencia, paraciencia, pseudociencia y lo que es ciencia básica en pleno nivel, ¿no? Como lo llamas tú, ¿no? De alto nivel. Sí. Así que, un poco si quieres mencionar algo de eso. Habría tanto que mencionar ahí, ¿no? La verdad. Sé conciso, pero sé justo y conciso, pero lo justo no tiene por qué ser complaciente. Claro, bueno, es que claro, ya me veo ahí, como se está grabando, ya veo allá en los comentarios, ¡ay, qué imagen más simplista de la ciencia! No tiene ni idea, no sé qué. Lo típico, no, lee más a Thomas Kuhn, bueno, lo típico. A ver, yo diría que, bueno, la idea básica es que no se puede marcar la ciencia, y no solo la ciencia, sino tampoco la filosofía ni la tecnología por un solo atributo rasgo. Durante mucho tiempo se ha intentado marcar la ciencia de la no ciencia, incluso de la pseudociencia o de la metafísica, que era lo que se quería hacer originariamente, en base pues, al criterio de verificación, de falsación, ¿no? Incluso el anarquismo de Feyerabend, yo lo que digo en el libro, una de las cosas que digo es que es un criptomonismo, no es un pluralismo. Aunque él defiende el pluralismo metodológico, lo que está defendiendo es un pseudomonismo, porque no lo es, pero en el fondo dice que no lo es, pero lo es. Está defendiendo que hay una única regla, que no la hay o que solo hay una, que es que todo vale. Y además que eso tiene las paradojas que tiene, ¿no? Entonces, claro, durante mucho tiempo se ha intentado hacer eso, incluso negándolo de esta manera radical, que creo que no es ni siquiera muy rigurosa. Pero lo que hay que hacer es, digamos, tener la apertura de miras y dar un enfoque más pluralista. Como decíamos antes, no implica reducción ni eliminación. Ser pluralistas es negar tanto que valga cualquier cosa, ¿no?, como negar que solo valga una. Entonces ya está, y esto me parece que es una visión bastante sana. Entonces hay muchos factores que ver en la ciencia y que escuadriñar en ella, que no simplemente son los teóricos, ni los lógicos, ni los metodológicos, también los sociales y los institucionales. Pero no es que cualquier cosa valga. Claro. Y ahí entramos también en el tema de los métodos científicos, que no es que solo haya uno, hay varios, ¿no? Y que tampoco la metodología es la única variable que define ni demarca la ciencia de la no ciencia, igual que tampoco en filosofía su metodología es algo que demarque la filosofía de todo lo demás. Pero son varias condiciones, todas ellas juntas, las que pueden a veces indicar si estamos en presencia de una disciplina que es, pues en este caso de la ciencia, si es una ciencia básica bien o no, si es más proto, si es semi, ¿no?, que esto son más categorías que desarrollo en el libro, o si es algo que no es ciencia. Y en el caso de no ser ciencia, o también de no ser filosofía, o no ser tecnología, entraríamos luego en si se intenta hacer pasar por filosofía, o por ciencia, o por tecnología, todo esto respectivamente, y efectivamente no lo es. Pero entonces, claro, estamos ante pseudociencia, ante pseudotecnología y también, aunque suena a veces muy raro, pero es completamente aplicable, de pseudofilosofía, ¿vale? Entonces, simplemente es eso. Y esto se puede demarcar simplemente entendiendo la demarcación como algo más plural y que atiende a distintos tipos, digamos, de dimensiones y factores de lo que es la actividad científica en este caso, ¿no? Has mencionado cuando has estado argumentando esto que vas como, claro, el curso lógico del libro es el que es, entonces pues claro, vas respondiendo preguntas que yo todavía no he hecho, ¿no? Pero bueno, ha respondido o ha mencionado el tema del método y los métodos científicos. Normalmente se suele apelar a que existe una especie de, en el instituto lo habréis visto, que existe una especie de método científico que es como casi universal y que es casi como una panacea epistemológica, ¿no? Que todo lo que pase por ese método, eso, el único método que hay va a ser ciencia. Y bueno, precisamente en el hecho de que existe una división en lo que es la propia ciencia, en este esquema que está en la página 81, la ciencia formal, la ciencia fáctica, y luego ya dentro de la fáctica, la pura básica, precisamente en esa pluralidad que hay dentro del conocimiento científico, de la actividad científica, podría constatarse, ¿no?, como quiero que respondas ahora un poco, que no hay un único método científico, sino que en función del fin de esa ciencia o del objeto de conocimiento de esa ciencia, pues se aplicará un método u otro. Sí, la idea detrás de esto realmente es muy sencilla, la idea que tiene esto. Es totalmente sencilla. Aunque no lo parezca, es muy sencilla. Realmente es la siguiente idea y cada uno de vosotros lo puede comprobar por su cuenta. Tú no puedes definir un método tal como se hace en la enseñanza primaria, tal, a menos que sea con cortes arbitrarios. No puedes hacerlo, digamos, de una forma esencial, sin que o deje de ser científico o, digamos, empiezas a recortar parcelas de la ciencia, dejando de lado otras de la ciencia que comúnmente se entienden por ciencia, ¿no? Entonces, claro, es que los métodos son muy distintos entre la astronomía y lo que hace un cosmólogo y lo que hace pues un biólogo evolutivo, un paleontólogo y ya no digamos un psicólogo. Muchas gracias. Sí, me vendrá bien esto. Sí, a mí también. Los métodos no son los mismos y por asomo, y claro, alguien podría decir, no, pues que tienen cosas comunes, ¿no? Es verdad que tienen cosas comunes. El problema es que las cosas comunes, si realmente son muy comunes, son comunes no solo a distintas ciencias, sino a la filosofía, a la tecnología. General, claro. Entonces deja de ser
método científico, ya sea un método tan abstracto que yo identifico un poco con el método hipotético deductivo, pero porque yo creo que el conocimiento sensato se basa en hipótesis, en problemas, en hipótesis, buscar información, intentarlo contrastarlo de alguna manera y sacar una conclusión, que es lo del instituto, ¿no? Creo que es el tema de la experimentación. Es el tercero de la ESO, se ve. Exacto, pero es que eso vale para todo, no solo para la ciencia. Claro, claro. No es el método científico, es el método racional muy general, Claro. y está bien tenerlo en cuenta pues para más o menos guiarte y decir, hostia, pues a lo mejor me estoy dejando alguna etapa importante o algo así. Realmente no tiene una aplicabilidad, como decía también Diego, ¿no? Y está cansado de insistir, no tiene una aplicabilidad directa, y está bien que así sea, porque lo que tiene aplicabilidad directa son los métodos científicos particulares. Claro, ante esta idea hay gente que a veces, la gente más cientificista radical, ¿no? Y eso que yo me declaro cientificista, pero como decía antes, moderado, ¿no? Porque igual que sería filosofista y tecnologista, moderado. Claro. Pero hay gente, sobre todo algunos colectivos como son a veces la ingeniería o la física o tal, ¿no? Que a veces te dicen, exacto, que dicen, no, ¿cómo vas a decir que no existe el método científico? O te dicen, bueno, vale, pero entonces simplemente esto se solucionaba poniendo una S. Y ya está, métodos científicos, ¿no? Y es que no están entendiendo el punto, porque cuando se habla de métodos científicos, no solo es, vale, hablemos de métodos en plural y ya está, no, lo que se está diciendo es algo mucho más clave que esto, es que a veces los científicos pueden llegar por métodos distintos a conclusiones distintas y ambas ser correctas, y ambas ser legítimas. Y luego no se niega que pueda haber una respuesta que efectivamente sea mejor a la postre, porque en cierto momento dado pueden haber distintas respuestas con distintas metodologías y llegar a los mismos resultados. Eso es algo legítimo, no es que uno esté en la ciencia o en la pseudociencia incluso y el otro no, o tal, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere decir con esa idea. A colación del método científico, bueno, de los métodos científicos, para hablar con propiedad, no vamos a caer aquí en el error, ¿no? Ya que estamos aquí todos los experimentados, ¿no? Bueno, pues una de las partes fundamentales de los métodos científicos es, bueno, intentar establecer una adecuación entre ciertas teorías y luego pues la realidad, ¿no? La realidad que se quiere describir. Háblanos un poco de la diferencia, que lo mencionas aquí en el libro, yo creo que es bastante importante porque a veces asumimos como que una teoría y un modelo son cosas totalmente equivalentes o semejantes y evidentemente tienen una relación muy estrecha, pero no son lo mismo. Totalmente. O sea, es importante, cuéntanos acerca de esto. A ver, al final todo son definiciones y si alguien define modelo pues, como una teoría, ¿no? Pues dices, vale, pues muy bien claro que son lo mismo. Si no queremos caer en esa trivialidad, yo creo que sí que hay, la gente, los científicos suelen utilizar modelo y teoría a veces como sinónimos, pero muchas veces no. Y cuando no lo hacen, están entendiendo por modelo algo mucho más específico, más manejable y sobre todo, como les gustaría a los conductistas, más operatorio. Y eso está bien, más operatorio. No es lo único, pero está bien. Y es que efectivamente un modelo es, digamos, una microteoría, pero no solo es una microteoría, es decir, pues una teoría con supuestos adicionales que la concretan más. Es eso, pero no solo eso. Es además tiene supuestos metodológicos que la teoría general no puede tener, porque la teoría general habla de unas leyes universales, como puede ser pues, la teoría de la evolución, ¿no? Las leyes de la física o de la química, o las que sean, o la geología, incluso las leyes del aprendizaje, pero se quedan, digamos, a un nivel, justamente por eso es una teoría que universaliza cosas, ¿no? Y eso no se puede contrastar directamente. O sea, las teorías científicas, aunque no estén muy acostumbrados a que se pueden demostrar y probar y refutar, en sí mismas no se pueden refutar ni demostrar directamente. Indirectamente por medio de sus modelos sí, porque es una concretización de la teoría con supuestos que no solo son más específicos, sino que además incorpora supuestos metodológicos, instrumentales y de cómo el científico se comporta en un laboratorio o en campo o en cualquier praxis, ¿no? De ese estilo. Y claro, cuando estamos hablando de metodología, de incorporar hipótesis metodológicas, esto es clave porque no solo estamos hablando entonces y más si hablamos antes de que no hay un método científico, estamos hablando que hay muchos métodos y muchas formas de contrastar los conceptos científicos indirectamente. Y a veces los instrumentos parten de supuestos teóricos que son distintos a los otros instrumentos. Y a veces parten de coordenadas, por así decirlo, distintas o incluso contradictorias. Luego esto lo podemos subsumir en una misma teoría sin que pudieran darse incongruencias o inconsistencias, ¿no? Luego, claro, hay que diferenciar un modelo de teoría. El modelo es una cosa mucho más concreta y operacional, por eso también cuenta a veces con idealizaciones y tal, que en cambio las teorías no tienen, porque las teorías, digamos que lo que intentan buscar es aproximarse lo más posible a la realidad, no idealizarla. Si estamos hablando de imaginarnos una vaca como un punto, como una esfera, eso es un modelo, no es una teoría, porque la teoría lo que te dice es que la vaca es un mamífero, no sé, un cuadrúpedo. Efectivamente. O sea, que muy típico eso entre los físicos, de hecho, ¿no? Sí. El hecho de... Y está bien, Sí, pero hay que sí. diferenciarlo, ¿no? Claro, y saber que esto es claro. para poder contrastar y hacer ese contacto de las ideas con el Claro, mundo mismo, con el mundo sin empírico. mezclar exactamente, ¿no? Eso es. Bueno, hemos hablado de... Bueno, si quieres podemos mencionar, ya que antes hemos estado conversando, porque esto nunca está así de nueva, sino que hay
una cierta mínima preparación, pero bueno, lo suficiente como para que quede natural, ¿no? Si quieres hablar de la deducción, la inducción, la analogía y la abducción, porque en el instituto ya digo que nos enseñan el hipotético deductivo como si fuera el catecismo, ¿no? Esto es lo que hay y esto es el único rasero por el que la ciencia es ciencia y el resto no sirve para nada, ¿no? Pues hablarnos de estas diferentes heurísticas, ¿no? Que como digo, pues eso tampoco es mal sin sacralizarlo, pero eso no es mal, pero viendo que no solo es propio de la ciencia, ¿no? Efectivamente. Y sí, todos estos, digamos, yo diría que no son métodos como tal, sino son más tipos de inferencia concreta, ¿no? La inducción, deducción, que bueno, aquí voy a dar, por supuesto, para no extenderme muchísimo, que más o menos se entiende, y si no, pues se mira en la Wikipedia y ya está. Sin problema. Que sirve, la Wikipedia sirve. Sí, ya sirve para eso, mínimamente ya sirve, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, yo aquí lo que intento explicar en el libro es que muchas veces se intenta buscar, como hay una lógica de la deducción, que sea lógica formal y tal, también a veces se habla de buscar una lógica en la inducción, incluso a veces se habla de ciencias inductivas, ¿no? Esto viene, bueno, tiene pues mucho bagaje histórico, pero digamos que hoy en día creo que no se sostiene buscar una lógica, una teoría lógica de la inducción. He visto que hay muchos problemas de circularidad o de regresión al infinito, o sea, no. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí lo que pasa es que hay que ver las inferencias tan concretas como estas como una heurística, es decir, como cosas que no forman parte de los métodos estrictos, porque también cuando hacemos métodos estrictos no hablamos de repente, y ahora haces una inducción y ahora haces una deducción, entonces eso también se asume como herramientas dentro de los métodos más concretos, ¿no? A no ser que hablemos quizás de matemáticas, que ahí sí que se habla de deducción más estrictamente, y de la inducción, que por cierto en matemáticas la inducción es otro tipo de deducción también, o sea, no es la inducción empírica, ¿no? Pero bueno, lo dicho, se tienen que ver como heurísticas y así te evitas muchos problemas de buscar una teoría lógica de todas estas inferencias, de la abducción, de la inducción, de la abducción inferencial, no de que venga aquí un ovni y te sustraiga del... No. Entonces yo creo que es mejor no perder el tiempo en eso, que además ya has visto literalmente que tiene siempre errores y fallos, también con los temas estos de la epistemología lógica bayesiana, pues también, y es mejor simplemente verlo. Incluso si se pudiera hacer, yo creo que es mejor quedarnos con una posición de mínimos y es verlo como herramientas heurísticas que no forman parte de los métodos mismos, pero nos ayudan y son una diversidad de herramientas a las que podemos apelar. Y a veces, incluso si no son 100% lógicas, y hay, yo qué sé, pues la típica falacia del consecuente de que A implica B, por lo tanto, pues B implica A o alguna de estas, que a veces pueden desempeñar heurísticamente algún papel en la investigación científica. Y la inducción, aunque no sea enteramente lógica, como inferencia, digamos que no es cerrada deductivamente, pues también puede servir muchas veces de utilidad y así muchas otras, digamos, inferencias o deducciones más débiles como la inferencia de la mejor explicación, ¿no? La abducción o un subtipo de la abducción y tantas otras. Precisamente sobre la abducción te quería hacer yo una pregunta, pero ya concreta, para ver si me equivoco. Yo tengo entendido que cuando Darwin estaba en el viaje al Beagle, ¿no? Y estaba estudiando por el análisis, lo que al final hizo que elaborara su teoría de evolución, pese a que fue un proceso como largo, ¿no? Y que tiene sus matices, las ediciones del origen de las especies tienen matices tal. Lo que hizo realmente ahí no fue una inferencia a la mejor explicación, una abducción, quiero decir, esta heurística realmente, que no era solamente el método deductivo, ¿no? O sea, estoy en lo cierto yo pienso que sí, yo pienso que la mayoría de teorías, de hecho, se han sacado por abducción. Yo creo que la inducción está demasiado sobrevalorada. Nos han metido mucho que las ciencias fácticas son inductivas y la inducción, y es verdad que sí, claramente, pero no solo, e incluso quizás algunos papeles más fundamentales sostienen otros tipos de inferencia más débil, que no es bueno, que también es una inferencia débil, como decía antes, ¿no? Pero que no es solo la inducción. Entonces sí, yo también estoy de acuerdo contigo en que de todos esos procesos, digamos, que han llevado a sostener diferentes teorías, no solo la evolutiva, sino varias otras. Sí, era el caso concreto de la duda que tenía el otro. Se han obtenido más por abducción, que también tiene distintos sentidos de abducción, porque a veces por abducción se entiende pues la intuición esta que te lleva a un descubrimiento, ¿no? Pero que no tiene tampoco una lógica detrás, y a veces por abducción se entiende la inferencia, la mejor explicación, lo que eso, o una especie de inferencia, digamos, pues dado estos hechos, la mejor explicación es esta, ¿no? Que eso sí que es algo más lógico, aunque tampoco, como digo, es una inferencia completamente lógica, ¿no? Como inducción, pero aún así es válida a veces. Entonces, teniendo estos significados, sí que se podría decir que muchas teorías se han obtenido más por deducción que por deducción o inducción, que también, ¿no? Pero los grandes sistemas, lo que es la teoría de la relatividad general, no se obtuvo por una deducción simple y ya está, ¿no? Sino ahí convergieron inducciones, deducciones, abducciones, y la teoría evolutiva, y así también la tectónica de placas y muchas otras, ¿no? Sí, al final es un proceso, vamos a llamarlo, pero sin el matiz hiperconstructivista, la construcción, en un sentido general del conocimiento, realmente es un fenómeno muy complejo, que incluye multitud de procesos que no son únicos, sino que, como has dicho tú muy bien, convergen ciertas metodologías, ciertos métodos, ciertas heurísticas, que realmente es lo que hace que la ciencia tenga como una base, ¿no? tan sólida, ¿no? como la que
Antes de pasar al tema de realismo e instrumentalismo, pese a que es como el orden lógico del libro, yo quería que habláramos un poco del tema de la ideología en la ciencia, la tecnología y la tecnociencia, lo que es la tecnociencia que se denota mucho como dándole el matiz de que es una sierva del capitalismo. Y bueno, quiero que des una visión un poco sobre esto, ¿no? La ideología en la ciencia. Mi visión es bastante distinta a lo mainstream, porque creo que a veces ya ha permeado un poco que si niegas, yo que sé, que hay ideología en algo, pues no eres más conservador o más tal o más cual. Yo pienso que es porque muchas veces ni siquiera se entiende qué estamos entendiendo por ideología. Creo que mucha gente cuando habla de ideología, pues lo asocia con temas de valor o con temas, digamos, cualquier... Incluso de partidos a veces, ¿no? Sí, hay exacto. gente que se va... Pero son cosas, digamos, tan generales que claro que dices, pues claro que todo tiene... Te dicen, no, es que todo lo hecho por lo humano es ideológico porque está hecho por humanos. Y dices, vale, muy bien, entonces absolutamente todo es ideológico y no estás diciendo nada de decir claro, eso. Claro. No estás diciendo nada. Entonces, claro, y mucha gente, yo creo, y incluso yo supongo que mucha gente que está aquí presente puede tener quizás una idea similar a esta, un prejuicio similar. Yo pienso que ideología es algo más restringido que esto. Tampoco no creo que haga falta tomar una definición de ideología súper particular y que reúna unas condiciones necesarias, pero sí creo que hace falta concretar algo más. Yo creo que la ideología es una cosmovisión, un tipo de cosmovisión que... Hay varios sentidos de definir la ideología, pero me parece que el sentido neutro es más fácil de tomar, ¿no? Que es ideología visto como una cosmovisión enfáticamente política y ética, pero no solo, y también puede tener ideas metafísicas alrededor y epistemológicas y tal, y que muchas veces o puede estar informada y regirse racionalmente, no estoy que la ideología se guíe por la realidad sino al revés, o bien al revés, que suele ser lo mayoritario, que es que pues, tú encajas la realidad como sea con tu ideología, ¿no? Entonces ahí podemos entrar a hablar de malas o buenas o más racionales o menos racionales o más fundadas o menos fundadas las ideologías, ¿no? En ese sentido más neutro, porque hay gente que directamente lo asocia todo pues a eso, a enfáticamente político y a ser solamente creencia, y entonces claro, eso sí que sería negativo, porque digamos que si puedes comprobar algo o digamos juzgarlo ¿no? y que hacer un escrutinio racional, siempre es eso mejor que simplemente creerlo y ya está. Entonces es cuestión de definiciones, pero claro, algunas entre que son triviales, otras que son demasiado parciales, yo considero que esta neutra es mejor y además nos anima a justamente sobreponernos a eso, a esa ideologización y buscar que, sin negar que tengamos una ideología particularmente, podamos un poco pues conducirla racionalmente. Entonces yo creo, lo que yo digo es que en la ciencia todos los científicos, obviamente por definición, tienen ideología en este sentido, pero la ciencia como actividad misma, y no a nivel institucional, sino a nivel de la actividad metodológica y tal de los científicos, eso si está bien procedido y los propios resultados de la investigación si están bien hechos, es decir, con esa visión paritaria donde no importa ni tu etnia, ni tu origen, ni tu sexo, ni tu género, ni nada de eso, en teoría eso, sea más cierto o menos cierto, pero en teoría no puede tener rastro de ideología en ningún sentido relevante del término, en ningún sentido relevante. En otros triviales todo lo tiene, pero como es trivial no utilizaremos eso. Precisamente eso es lo que yo digo. Ahora, ¿significa eso que las instituciones efectivamente son muy, pues eso, a veces con un sesgo muy heteropatriarcal o muy tal y que se tiene que intentar eso limar a nivel social? Por supuesto que sí, o sea, con el ejemplo del feminismo tan candente hoy en día, y normal que lo sea, ¿no? Feminismo en las instituciones científicas, correcto. Ahora, hablar de una, como os he dicho a veces, de una epistemología feminista o de que la metodología científica tenga que ser feminista, claro, esto es un error, o sea, la intención es buena, pero es un error categorial, ¿no? Y en ese sentido, yo ahí estoy en oposición a esto. No creo que haya una ciencia bien hecha que sea racista, pero tampoco hay una que sea antirracista. Si es racista, está mal hecha. Está mal hecha, claro. Y si es antirracista, es bien intencionada, y habría que ver cómo está hecha, pero si hay unos sesgos ahí muy pronunciados, por muy éticos que sean y muy loables, pues también eso se puede criticar, ¿no? Y no es nada malo decir eso, aunque a lo mejor pueda parecer a veces quizás un poco políticamente incorrecto decirlo en algunos contextos, creo que aquí no. Pues eso, no creo que tenga nada de malo y me parece bastante sensato. O sea, estamos defendiendo, no estamos en contra de ninguna de las ideas de progreso social realmente, claro. sino simplemente de diferenciar las categorías, simplemente, ¿no? Claro, respecto a lo que has dicho de la ciencia racista y la ciencia antirracista, yo creo que lo que se debería decir es que básicamente no hay una ciencia racista o antirracista. Hay una ciencia que bien hecha y correctamente fundamentada no da ningún argumento a favor del racismo, por lo tanto apoya, o sea, no apoya, porque la ciencia no apoya como tal, pero bueno, dice, se puede servir de base como una ideología antirracista. Exacto, y puedes levantar sobre la ciencia claro, tanto racismo como antirracismo. Efectivamente. Y luego aquí entraríamos con la falacia ser deber ser, ¿no? Que bueno, sí, pero bueno, sí creo que se entiende lo que quería decir. Sí, pero digo que a veces incurre mucho en esto de decir, no, pues como la ciencia dice esto, hay que hacer esto. Claro, y ni para un lado ni para el otro. Pero claro, si defendemos los valores democráticos y derechos humanos, pues podemos utilizarlo como apoyo, no como derivación siempre, pero como un apoyo para decir, es que no es verdad, es que el racismo es falso, es que el machismo es falso, es que, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, efectivamente. Y luego hablando de la tecnociencia, es verdad, claro, son varias cosas. Sí.
Claro, la tecnociencia se entiende pues eso, ¿no? Claro que hay un matiz, y es que hemos hablado de la ciencia, pero en la tecnología esto es un poco distinto. En la tecnología no es que los tecnólogos tengan ideología como cualquier todo hijo de vecino, sino es que los artefactos finales del tecnólogo son con una financiación, se implantan en sociedad y tienen consecuencias sociales. Entonces eso, digamos que si bien no es que el aparato tenga ideología, porque la ideología en este sentido la tenían pues solo ciertos sistemas animales con cierto sistema nervioso complejo y en nuestro caso lenguaje, razón y tal, además sin eso difícil hacer una cosmovisión, ¿no? Claro, una institución, a menos que sea por agregación o una cosa inerte, no tendría ideología, pero es verdad que los artefactos se puede decir que cargan, digamos, con el lastre de la ideología de sus dueños que lo confeccionaron, aunque lo hayan hecho completamente, rigurosamente científica a la base de esas tecnologías, ¿no? Pero claro, ahí sí que hay unos sesgos ideológicos importantes y por eso la tecnología sí que tendría que estar, digamos, controlada democráticamente, pero digamos que la ciencia básica, ¿no? Y la ciencia básica bien hecha, no necesita y no debería necesitar un control democrático, y si se le impone un control democrático se corre el riesgo de estar por, digamos, presiones sociales extrínsecas, aunque sean muy bien intencionadas, de pues recortar parcelas de entender la realidad, que justamente, como decíamos antes, al entenderlas precisamente puedes alzar mejor tu ideología y cosmovisión, que sí que esté fundada y que sea más democrática y por los derechos humanos y tal, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo de... Bueno, pues, básicamente, no es que haya una implicación de que de la ciencia se implique el antirracismo, pero que hay un apoyo, la argumentación más coherente, la argumentación más racional, pues no da ningún tipo de apoyo al racismo, sino que espolea, por así decirlo, argumentativamente a lo que podría ser de antirracismo. Exactamente, y aquí es donde está el tema de la tecnociencia con esto precisamente, porque si decimos que la tecnología sí que tiene que ser controlada democráticamente, pero la ciencia no, surge la pregunta de ¿qué pasa con las etapas científicas donde sí que se están desarrollando, aunque sea localmente, ciertas tecnologías para contrastar los datos o para sacar no sé qué información o tal? Claro, ahí hay diferentes respuestas, algunas más pesimistas y otras más optimistas. Las más pesimistas dicen pues que bueno, pues que ciencia y tecnología no se pueden diferenciar hoy en día, que todas forman parte de la industria del capital y que todo está sesgado y ya está, ¿no? Y a ver, puede tener parte de razón esto, pero yo creo que no es toda la verdad y yo creo que sí que se puede seguir diferenciando etapas básicas de etapas tecnológicas, y en virtud de eso precisamente vemos que se atraviesan tecnología y ciencia. Justamente por eso mismo yo pienso que tenemos razones para diferenciar entre ambas, ¿no? Y aunque hayan solapamientos parciales, y en base a esto, decir que en los momentos científicos donde haya intervención de tecnología y los científicos actúen como tecnólogos más que como científicos básicos, ahí también debe haber control democrático. Pero una vez sales de esa etapa y escalas a mayores de ciencia básica y tal, pues ahí no hace falta. Y lo mismo con la tecnología respecto a la ciencia básica y aplicada hasta el salto a la tecnología. Luego, yo en general, claro, en el amalgama este de tecnociencia se intenta a veces como involucrar estas dos cosas y diferenciarlas. Yo estaría en contra de esto, en contra de visiones de la ciencia como que es puramente industrializada y es imposible sacarle nada bueno. Esto también estaría en contra y me parece que no tenemos datos ni hechos para sustentar nada de esto y es demasiado pesimista. Pero tampoco creo que sea optimista, o sea, no creo que sea lo contrario, ser pecar de idealista o optimista, decir que se puede diferenciar, sino justamente ver que, aunque a veces pueden ser los límites borrosos, podemos ir diferenciando y ver en qué etapas conviene el control democrático o no. Y eso a mí me parece, que aparte de verdadero, es que es bastante realista, ¿no? Así que, en ese sentido de tecnociencia, como simplemente aglutinar campos científicos y tecnológicos que trabajan, digamos, muy en sintonía, como la biotecnología o la biomedicina, pero viendo muy bien, digamos, esas relaciones distintas y poderlas diferenciar, aunque lo veas que está ahí bastante aglutinado, si eso se quiere hablar de tecnociencia, pues me parece muy bien. Ahora, si en los otros sentidos se habla de tecnociencia, pues obviamente de eso yo no voy a estar muy de acuerdo, ¿no? Creo que menciona exactamente en el libro el tema del control democrático de la ciencia. Dice, bueno, un control democrático de la ciencia sería algo deseable en el caso de que todos los sujetos partícipes de la elección democrática tuvieran conciencia del objeto sobre el que se debate y de la implicación de ese objeto, es decir, que tuvieran un conocimiento sobre la ciencia, ¿no? Eso hoy en día no ocurre, por lo tanto... No, y no creo que ocurra nunca y tampoco pasa nada. Efectivamente. Tampoco pasa nada, ¿no? Claro. Zapatero a su oficio, por así decirlo. Claro. Zapatos, ya está. Sí. Hay temas más comunes que sí que deben estar sometidos a decisión democrática, porque la ciencia pues, no tiene por qué ser uno, y eso no implica que sea y lo que tampoco no significa que no puedas hacer comunicación científica. Claro, por supuesto. Claro. Me veo a alguien diciendo, entonces esto es elitismo y quieres hacer la Torre de Marfil. No estamos diciendo nada de eso. No, de hecho se ve la importancia de la comunicación científica con el tema de la Dana en Valencia, por ejemplo. Que yo creo que a raíz de ahí, cuando había la Dana en Málaga, había una comunicación mucho mejor, la gente entendió el mensaje y ha entendido que, bueno, que hay que tener cuidado, ¿no? en ese caso concreto, ¿no? Y por eso también es importante la transmisión de la ciencia desde las instituciones hacia la ciudadanía. Que es lo único que hace que una ciudadanía sea ciudadana realmente, y no una masa informe de gente sin criterio.
Bueno, pues continuamos con la distinción eso, entre realismo e instrumentalismo, que es el último colofón junto al tema de las teorías generales de la ciencia, de esta primera parte de filosofía de la ciencia. Y bueno, pues si quieres hablar un poco tú eres un paladín del realismo, yo también. De hecho, bebo bastante de ti, quiero decir, en ese sentido también. Y así que nada, pues danos si quieres hablar algo sobre el tema o hacer alguna matización. Sí, bueno, simplemente decir que, bueno, a ver, esto es un poco trivial en el sentido que, sí, realista, crítico, ¿no? Porque no hay nadie que se defienda como realista no crítico, así que eso sería por mi parte un poco trivial, ¿no? Pero, pues sí, a ver, yo creo que es que esta discusión yo creo que se basa, yo creo sinceramente que lo que pasa, esto es una impresión personal, no es nada, no está en el libro, pero creo que muchas veces hay ciertas reacciones hacia ciertas ideas que simplemente no se entienden bien y digamos, no, dices que, por ejemplo, dices que la ciencia es una cosa que hay que defender y tal. Estás diciendo que la ciencia es algo perfecto, inmutable y de adoración a la ciencia, entonces voy a escribir un tratado contra esto y la otra persona. No, a ver, yo esto no lo he dicho porque no pensaba que hiciera falta decirlo, porque obviamente no decía esto, pero yo lo que digo es ¿no? Pues yo creo que con el realismo e instrumentalismo un poco ha pasado eso. Yo creo que el instrumentalismo, como que en parte a veces ha sido una reacción, no voy a entrar ahora en que históricamente cuál ha podido ser el inicio de la ciencia o que cosmovisión se ajusta más y empezó con el realismo o el instrumentalismo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que a veces se ha dado una especie como de reacción demasiado exagerada a ideas realistas que realmente poca gente defiende en un sentido muy radical como a veces se piensa. Y cuando concretas suficiente, pues se ponen matices y dices, vale, pues ya está, no hay tanto problema. Y sigues estando dentro de los límites en este caso, del realismo, ¿no? Entonces, del realismo crítico. Entonces, claro, yo lo que defiendo es que la mejor imagen de la ciencia es una que, aun teniendo en cuenta muchas de las críticas y objeciones del instrumentalismo y del no experimentalismo y todo esto, ¿no? Pues las partes más convencionales de la investigación o partes que son más pragmáticas, ¿no? Todo eso está bien, pero la mejor imagen de la ciencia es una que, aun teniendo en cuenta todo esto, lo que hace es mirar más, pues eso, ¿no? Pues ciertas regularidades, digamos, ciertas esencias, que eso también es un concepto muy maní, con mucho problema, ¿no? Pero bueno, digamos, las propiedades intrínsecas que puede tener la investigación científica, ¿no? Y muchas veces tienen que ver pues, con la mejor verdad, no con una verdad absoluta, sino con verdades más aproximadas que otras, con cómo la teoría represente los modelos, la realidad, aunque lo haga de forma parcial y local, ¿no? Este tipo de ideas, ¿no? Y esto que es más, digamos, realista, ¿no? Por oposición al instrumentalismo, que es más pues de eso, de que la teoría es un instrumento para recolectar datos y ya está, o ese tipo de ideas, ¿no? O la ciencia simplemente pues saber transformar el mundo, ¿no? Que ahí también se podría haber una mezcla entre ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tenemos que saber diferenciar esto y yo obviamente tiendo más al realismo y creo que todos los argumentos nos llevan más al realismo teniendo en cuenta las críticas y objeciones del instrumentalismo porque se pueden acoplar perfectamente dentro de la idea realista que quizás en muchos puntos se puede ver como muy cercana también al instrumentalismo. Sí, que también... lo que mencionas aquí, ¿no? Que hay ideas del instrumentalismo que realmente efectivamente pueden introducirse en el realismo sin hacer que el realismo deje de ser realismo. ¿Te quieres poner énfasis en los aparatos operatorios porque en la filosofía de la ciencia actual no se le da mucho peso? Pues le damos peso si tú quieres, pero... Bueno, y con motivo para el peso, quiero decir que no es una concesión arbitraria para que se calle el instrumentalista, ¿no? Sí, simplemente es un consenso racional y bien argumentado y fundado, ¿no? Exactamente, y aún así lo puedes incorporar pues, en una serie de ideas pues, realistas sobre la ciencia, que tampoco tienen por qué pecar de ingenuas y de vulgares. Pues terminamos, pues ya está. El realismo y instrumentalismo estaría a bordo. Pues nada, pasamos a la ultimísima parte ya, que el tema de las teorías generales y la unidad de la ciencia. La unidad de la ciencia es un tema que me voy a poner un poquito historicista, pero vamos, 2 segundos nada más. A mí me parece que el triunfo fue cuando de Aristóteles a Descartes, Descartes ya introdujo la noción de una cierta unidad de la ciencia en el sentido de una interrelación entre ellas, pero es verdad que quizá en los últimos tiempos, con el auge de la divulgación precisamente sobre astrofísica y tal, ha habido como esa noción de una teoría del todo que parece que explica toda la realidad, pero ya no solo toda la realidad en un nivel físico o cosmológico, sino toda la realidad hasta porque me sale un pelo ¿sabes? La queda del Imperio Romano explicada con quarks. Claro, efectivamente, ¿no? Eso, pues bueno, si quiere hablar un poco del tema de lo que son las teorías generales y lo que es la unidad de la ciencia realmente. A ver, yo creo que una cosa que está bien en las ciencias es unificar distintos estudios y campos en una teoría general, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es una de las cosas que luego comentaremos en psicología, que creo que hay una ausencia de una teoría general, no solo del conductismo, la familia de ideas conductistas, sino también con el cognitivismo y algo que vertebre, digamos, todos los aportes que los tienen todos estos conjuntos de programas de investigación, ¿no? Y familias de teorías. Eso no significa que algo deje de ser ciencia por no tener esto, porque como decíamos hay que hablar de diferentes condiciones y esto, si bien es un buen indicador, no tiene por qué ser lo que diga, no, pues vale, pues si esto no lo tiene es pseudociencia, ¿no? Además eso también sería un error porque esto te diría con mucho que no es ciencia, pero no que es pseudociencia, que es otro error que a veces se comete.
Luego, claro, digo que es algo deseable, pero no necesario. Por eso yo puedo defender que la psicología es una ciencia, pero carece de una teoría general. Pero es deseable, exactamente deseable, porque tener una teoría articulada en muchos campos, que es transversal a muchos campos, te permite hacer mejores predicciones, ver dónde falla más rápidamente. O sea, tiene bastantes virtudes epistémicas, luego es deseable, aunque no siempre sea necesario. Ahora, incluso cualquier teoría general, y eso incluye también a las que hay ahora disponibles como la teoría evolutiva, o la relatividad general, o la tectónica de placas, o lo que sea, también tiene sus propios límites, o sea, nunca va a universalizar absolutamente todos los campos, no solo de la realidad misma, sino de su propia realidad, de su disciplina. Es decir, que una teoría general como es la relatividad general o la cuántica, explican muchísimo la realidad física, pero ni siquiera llegan, y además sabemos que hay ciertos conflictos locales entre ambas, ¿no? Y que de hecho son algunos muy potentes, y por eso se clama que ahí hay un intento de solución, ¿no? Que a veces puede haber una dinámica entre teorías que dices, bueno, pues hay conflictos locales, pero bueno, a lo mejor se pueden unir de alguna manera, tal. En el caso aquí hay una rotura bastante bestia en algunos puntos, ¿no? Entonces ahí piden más avances, ok. Pero no creo que incluso teniendo teorías así generales que abarquen muchísimo la propia disciplina, la agoten por entero. Entonces los intentos de una teoría del todo en ese sentido, ya no solo de agotar la sociología y la historia en lo más fundamental, y no solo a nivel físico, sino también a la inversa, porque a veces hay sociólogos especulativos que intentan explicar pues eso, el decaimiento pues justamente por un tema, digamos, sociológico, de investigación puramente constructivista, ¿no? Y eso también es un error, es un reduccionismo también, pero en vez de ser un top-down es top-up, ¿no? Para arriba, en vez de para abajo. Pero son ambos reduccionismos, entonces mejor en esta perspectiva, digamos, más plural, ¿no? Que como decimos es lo mismo que solo valga una cosa o que valga cualquiera, algo plural, profesionalmente plural, y ver pues que es imposible una teoría del todo, y ya no solo en este sentido, sino digamos más vertical, sino que incluso en sentido horizontal siempre es bueno tener una teoría que aglutine mucho de lo horizontal, ¿no? De la propia disciplina, como podría ser la física o la química, pero siempre se dejará cosas y es ciertas como discontinuidades, aunque no sea una desconexión, sino una discontinuidad. Y hay que aceptar eso también, y hay que aceptarlo sanamente, ¿vale? Entonces, soy un poco escéptico, y escéptico no significa rechazarlo de plano o estar en contra, pues soy un poco escéptico de estas ideas de teorías del todo, en cualquiera de ambos sentidos, tanto en el vertical como en un horizontal así muy de la teoría que ya está, que te permita lucir la física y solo la física, pero absolutamente todos los campos de la física en un sistema de ecuaciones, pues no creo que eso sea probable, por así decirlo, ¿no? Y entonces yo creo que deberíamos todos desconfiar cuando alguien nos hable de una teoría del todo, ya no solo en el sentido vertical, sino en el horizontal. Ahora, que tener teorías generales es bueno en cualquier disciplina, eso pues claro, porque si tuviéramos ya ni siquiera una teoría, una mini explicación arbitraria para cada fenómeno, pues eso tampoco sería ciencia, claro. Quiero decir, no tendría ningún carácter predictivo, no tendría ningún carácter descriptivo, incluso explicativo. O podría ser quizás protociencia, muy rudimentaria, pero sí, pero que no sería ciencia básica de alto, y mucho menos ni de alto nivel, ¿no? Entonces, claro. Entonces, eso es necesario tener una teoría general, ¿no? Pero que ciertamente no es necesario que se deduzca porque dentro de 13 años me va a salir la primera cana a raíz de la interacción que hay entre las partículas fundamentales, ¿no? En fin, luego me sale antes. Bueno, pues pasamos ya si quieres ahora al segundo tema del libro, el segundo gran tema, que es el tema de la filosofía de la psicología y la filosofía de la mente también, porque son temas que están totalmente interconectados. Y bueno, evidentemente, pues la primera cuestión que se nos plantea aquí es lo que es el conductismo, lo que es el cognitivismo, y luego los programas, ¿no? De psicología, de psicología evolucionista, que no evolutiva, importante. Así que nada, si quieres, pues vamos un poco, hablamos eso. Sí, básicamente, a ver, yo aquí, como es una introducción, pues tampoco no he sido exhaustivo. Alguien me podría reprochar que no he incluido pues, el programa de investigación de psicología ecológica, ¿no? Pero haber intentado, lo que yo creo que más se suele ver y debatir y discutir suelen ser estos 4 grandes grupos, que además los he diferenciado a su vez entre familias teóricas que están, aunque tampoco estén unificadas, pues digamos, puedes reconocerlo muy fácilmente, pues las diferencias que hay entre el interconductismo y el conductismo radical existen, por supuesto, que no me mate ninguna conductista, pero digamos, a ver, visto desde fuera sería matices, ¿no? Aunque sean importantes, no lo niego, ¿no? Claro, en cambio hay una diferencia un poco más sustancial, por ejemplo, entre la psicología evolucionista, bien entendida, porque también a veces ahí hay una pseudociencia espectacular, sí. Pero tampoco no es toda ella, hay varias escuelas. Hay un determinismo también ahí, a veces que es exagerado, ¿no? Geneticismo prácticamente. Exactamente, ¿no? Y eso es reprochable y eso puede incluso caer en la pseudociencia, pero no toda la psicología evolucionista es así tampoco, ¿no? También hay varias escuelas de psicología evolucionista y una de Santa Bárbara que es la más famosa, la de Pinker y esta gente. Sí. Incluso ahí a veces hay buena ciencia, a veces. Pero hay otras escuelas que obviamente eso sí que es de pleno derecho, ¿no? Investigación científica. Luego también estarían los programas de investigación más psicobiológicos, ¿no? Que a veces habla de neuropsico, porque a veces se utilizan como intercambiables, pero yo lo agrupo en un mismo conjunto, que esto está un poco menos articulado, no hay una especie de intento de visión
abarcadora de toda la disciplina como a veces hacen el conductismo o el cognitivismo, pero son conjuntos también de disciplinas que ves que hay intentos parciales de cosas similares. Entonces, bueno, pues he hecho esa distinción cualitativa, ¿no? Entre familias teóricas, que sea conductismo y cognitivismo, y digamos paquetes de programas de investigación, y ahí pues a lo mejor quizás me he dejado alguno como podría ser la psicología ecológica y algún otro, pero me he centrado sobre todo en eso, en psicología evolucionista y la bien hecha de la psicología de la EVOPSI, y eso, y la psicobiología, ¿no? La psiconeuro y todo esto. Y bueno, yo lo que mi tesis principal aquí, aunque la desarrollo mucho más en esto, en este capítulo, es básicamente que hay choques locales entre conductismo y cognitivismo, en explicar la realidad incluso en un mismo nivel, pero muchas veces en niveles distintos es complementario. Y cuando hay choques, es bueno que los haya, como de hecho veréis si estáis interesados en el debate con Ernesto Castro, esto lo mencionamos, que a veces está bien que haya esos choques, y en eso estamos plenamente de acuerdo, con tal de justamente ver si puede haber alguna síntesis o incluso ver pues, cuál de ambas familias de teoría pues, lo hace mejor. Y a veces el conductismo puede vencer al cognitivismo en explicar más potentemente ciertos hechos, y a veces puede ser al revés. Yo sospecho, como digo en el libro, que cuando se mete más en temas intraorganismo, pues el cognitivismo tiene las de ganar, y cuando se mete más en temas de interacción organismo-entorno, pues el conductismo. Pero eso tampoco no significa que localmente también pueda pasar al revés, ¿no? Por lo que tampoco estoy diciendo que el conductismo deje de lado, como se suele decir en un nombre de paja fatal, las emociones o la mente o tal, lo que al revés, ¿no? Aunque sí que hay ciertas corrientes que pueden negar la mente o su existencia, pero esto ya son cosas más... No, Sí, más ahora hablaremos de la mente, ¿no? Un poquito, exactamente. que es un tema importante, además un tema que ahora lo mencionaremos, pero vamos, un tema que Óscar explica muy bien, pero que explica muy bien y precisamente por la inercia tan mala que hay del sentido común de la mente, de las ideas, hay que leerse varias veces y hay que tratar de quitarse de la mente, precisamente, en sentido general ahora sí, ciertos prejuicios que tenemos sobre la autonomía de las ideas, ¿no? Ese tipo de cosas que parece que no tienen ningún correlato con la realidad material. Pero bueno, eso lo hablaremos ahora, ¿no? Te quería hacer una pregunta breve y básicamente, ¿qué es la psicología en sentido científico? O sea, la respuesta, pero bueno, simplemente para que expliques eso de lo que es lo biosocial. Porque hay gente que tiene un enfoque ultra biológico de la biología, y hay algunos que tienen un enfoque ultra sociológico, ultra social de la biología, ¿no? Y tú apuestas por una hibridación de esas dos cosas que da lugar a lo que es la ciencia de la psicología. Sí, exactamente. Yo entiendo por psicología como una disciplina que puede ser tanto práctica, es decir, más tecnológica, que es la psicoterapia, y no solo la clínica, que hay más allá de la clínica. Y también una parte más básica, de investigación básica, que a veces está demasiado subordinada a la aplicación de la tecnología psicológica, ¿no? Pero bueno, eso sería un debate aparte. Y yo considero que en ambos casos, tanto en la tecnología como en la base teórica y la psicología más experimental, más básica, creo que todo el rato, o sea, difícilmente hay una investigación que solo hable de temas puramente biológicos o puramente sociales, ¿no? Siempre se están tocando los dos temas. No siempre paritariamente, porque alguien vendrá diciendo, no, pues es que aquí casi es imposible encontrar rastro en este estudio de una variable social o de una biológica, y es verdad, pero mayoritariamente es a veces, y no tiene por qué suceder de forma 50-50, paritaria, en plan, pues, no, pues la psicología estoy diciendo que tiene que aludir a la biología un 50% y a la sociología un 50%. No, por supuesto, sino que hay pues ese interplay, ¿no? En que en algunas áreas a lo mejor más, pues eso, más de interacción organismo-ambiente, hay más peso en lo social, pero también hay algunas predisposiciones biológicas que se pueden considerar, y a la inversa, ¿no? Que hay predisposiciones y cosas genéticas, influencia y biología y tal, porque tampoco son totalmente determinantes, y también hay determinaciones de lo social y lo sociocultural en ello, y hay que tener en cuenta pues eso, ambos interplays, ¿no? Esa dinámica. Y no solo es la única que hace esto, porque hay varias disciplinas biosociales que a veces se meten en el cajón de naturales o de sociales, y realmente son muchas más cosas. Claro. Y esto no solo va desde la medicina social, sino a la epidemiología, por ejemplo, la propia nutrición también se podría ver así. La demografía, ¿no? Hay muchísimas disciplinas que son biosociales, ¿no? Y estas a su vez en cómputo pueden tener quizás un poco, están más desplazadas a lo bio o a lo social, pero que están todas estas en este espectro de ser biosociales y no puramente biológicas ni puramente tal, es así, ¿no? Yo creo que hay una diferencia cualitativa grande entre, yo que sé, la sociología y la historia, y la psicología y también la física, ¿no? Claro, claro. Aunque hay una continuidad con todas ellas, sí, ¿no? sí, como siempre, ¿no? Entonces, eso. Sí, al fin y al cabo, cada una de estas ramas que has mencionado lo que hacen es describir parcelas distintas, pero de lo que realmente es la realidad. Evidentemente, entre física e historia no hay un correlato, no podemos establecer pues, una relación directa, pero ambas explican fenómenos que afectan a los quienes somos sujetos insertos en una sociedad que está modelada también por la naturaleza, ¿no? Sí, sí. No puede ser de otra manera, de hecho. Bueno, si quieres mencionamos brevemente, lo digo porque no hay excesivo tiempo ya de margen, pero bueno, pero igualmente esto, el tema de la mente vamos a mencionarlo bien, que es lo interesante, pero bueno, si quieres mencionar muy rápidamente el tema de la psicoterapia
y de los tipos de psicoterapia que me pareció interesante, la que llamé más ecléctica o distante, y que era como conciliadora con ciertas teorías alternativas, un poco así, y la que era pues más basada en la ciencia como era aceptada, ¿no? Sí, yo creo que hay que diferenciar, hablo más de cosas de las psicoterapias. En el libro tampoco no muchas porque yo evidentemente no soy psicólogo ni mucho menos psicoterapeuta y se requiere una praxis y una experiencia que no tengo. Hablo más desde el nivel teórico y desde estudios que sí que se pueden evaluar sin ser psicólogo ni psicoterapeuta. Y digo algunas cosas más, ¿no? Pero una cosa muy central que quiero dejar clara es, por un lado, aparte de lo que tú ibas a decir de integracionismo versus eclecticismo, el tema del placebo, que está muy mal entendido el placebo, que a veces se nos vende el placebo como si fuera curativo y el placebo es algo, digamos, sintomático que, digamos, no está en la raíz, no a la raíz del problema. Incluso si se da, que a veces ni siquiera se da, ¿no? Entonces se dice que no, es que todas las psicoterapias, como pueden aportar placebo, pues todas son válidas, ¿no? Que es el veredicto este del pájaro todo, ¿no? Pues ya está, pues todos son campeones, todas ganan, desde el psicoanálisis al análisis de la conducta o el análisis experimental, bueno, esto, ¿no? Entonces, claro, yo digo que esto es falso porque incluso si todas pudieran aportar placebo en el mismo sentido, que eso también es una asunción grande, no se trata del placebo, que está bien también, pero se trata de ir a la raíz de las disfunciones en la conducta, ¿no? Y en el comportamiento, tanto en el sentido más conductual como en el sentido más cognitivo muchas veces también, ¿no? Y aquí entendiendo, claro, que esto es algo que no he dicho, pero entendiendo por conducta y cognición un sentido también restringido, porque a veces se dice que conducta es absolutamente todo, ¿no? Todo lo que hace un organismo. Entonces, claro, dicen, no, pues los estados mentales son una conducta interna, ¿no? Y el cognitivismo te puede decir lo contrario, dice, pues para mí la conducta es cogniciones, exocognición. Habla de ¿no? comportamiento, ¿no? Ya habla de comportamiento y cognición. Exacto, en un sentido general de que puedes incorporar en el sentido estricto conductas, en el sentido episódico de conductas de un organismo en interacción con su ambiente, y en un sentido más de representaciones que puedan dar ciertos organismos internamente y su forma, digamos, de desarrollarse juntos a la vez, es decir, tanto las virtudes del cognitivismo como del conductivismo, ¿no? Y sin decir aquí quién pueda tener más o menos razón, aunque finalmente la tenga alguien o no la tenga nadie, o se supere por una teoría más grande, ¿no? Porque dices, bueno, pues hablamos del comportamiento en general, hablando tanto intraorganismo como en la interacción del organismo con su entorno, y hablo por comportamiento como se habla del comportamiento de las partículas o el comportamiento de una sociedad, y no solo se habla de la sociedad en su choque con otras sociedades, sino de la sociedad internamente y su estructura y tal, pues aquí igual, ¿no? Entonces ahí veo que no hay oposición en estos sentidos más, digamos, más restringidos del término conducta y cognición, para evitar esta disputa semántica de no, pues todo es conducta o todo es cognición, ¿no? Que a veces se queda un poco de esto, ¿no? Se peca un poco de esto. Entonces, claro, visto de esta manera hay que ir a la raíz, que es el comportamiento mismo, y no digamos síntomas que también pueden ser más, esos pueden ser observables y también parte de la conducta, pero digamos que no son la raíz, y justamente yendo a la raíz del comportamiento puedes justamente sustraer este tipo de, bueno, se pueden manifestar este tipo de bienestar más psicológico, porque a lo mejor no es el bienestar, o sea, el otro también sería bienestar psicológico, pero no es un bienestar, digamos, subjetivo de me siento bien, sino que realmente esa disfunción que tú tenías ya no la tienes en tu interacción con otras personas, ¿no? En cierto aspecto. Y a veces puede ser un problema efectivamente de tu entorno, porque a veces también puede ser algún comportamiento propio, ¿no? O una sinergia mala que hay entre el entorno y el organismo, ¿no? Entonces se trata de esto por un lado y de no sacralizar el placebo, ¿vale? Porque es importante, pero no tanto como se cree, ni es la raíz. Esto por un lado. Y luego por otro lado, lo que tú decías, efectivamente a veces se habla de esto de que pues, todas las terapias puedes pillarlas y da igual lo que el paciente decida. Y esa es una idea que en parte es correcta. Claro, pues tiene que respetar al paciente. Exactamente. Pero el paciente informado, claro, no de cualquier manera, volvemos a lo de siempre, como antes hablar de la democracia, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo integrar, que cuando se habla en ciencias y tecnología de integrar, y usted máster en protección integrada de cultivos, y ahí hablamos de diferentes métodos de control de plagas, de herbicidas, tal, y es controles químicos, biológicos, físicos, mecánicos, no culturales, y lo integramos en el sentido de que, en base a la evidencia científica, todo esto pues, es de utilidad para ciertos fines. Eso está bien. No hace falta hacer una unificación y que solo valga un único método. Pueden ser varios, podemos hablar siempre, pluralismo, tal. No vale solo uno, pero tampoco vale cualquiera. Claro, el eclecticismo cae en pensar que vale cualquiera, o que la única condición es lo que diga el paciente, o lo que digan las instituciones, ¿no? Que la mayoría pasan de estos temas y meten gestal. Es una crítica, ¿no? Precisamente al principio del libro, es el tema institucional, o si institucionaliza la psicología. Sí, y como el COP no solo no hace nada para combatir las pseudociencias y pseudotecnologías en psicología, sino que incluso a veces carga contra los profesionales psicólogos que critican estas cosas. Y dices, esto ya es el colmo, es un paroxismo increíble, ¿no? Y lo promocionan, exactamente.
Bueno, pues pasamos si quiere a lo que yo creo que va a ocuparnos como la penúltima pregunta que te voy a hacer, que aquí te voy a soltar básicamente para que tú hables todo lo que tienes que hablar, porque bueno, en filosofía, lo digo porque no hay excesivo tiempo, él se tiene que ir en un rato, o sea que si por nosotros fuera yo creo que estaríamos aquí 2 horas, o más incluso, pero bueno, tenemos que ir hablando, ¿no? Bueno, el tema mente-cuerpo es una constante a lo largo de la historia de la filosofía. ¿Es un problema o un pseudo problema esto de hablar de mente-cuerpo? Porque claro, ahí estamos suponiendo una especie de dualismo que realmente parece no, que no, la evidencia nos dice que no es tal. Hablar un poco de esto y ya a raíz de ahí vamos con la identidad psiconeural, en fin, ese tipo de cosas. Sí, que es un título a veces engañoso hablar del problema mente-cuerpo, aunque todos sabemos más o menos a qué alude eso, porque claro, decir mente-cuerpo parece que ya estás justamente tomando partido por una posición que porque tienes que diferenciar mente de cuerpo, ¿no? Como si fueran cosas distintas. O sea, entonces por eso mismo, en la primera edición no estaba este detalle, lo he incluido en la segunda, entrecomillado esa expresión. Aquí, mente-cuerpo, mente-cuerpo. Mente-cuerpo, efectivamente, ¿no? Porque, claro, justamente posiciones que identifiquen colección de procesos mentales, porque tampoco no es mente-cuerpo, es colecciones de procesos de un tipo u otro, pues si se hace una identificación, ahí todo sería cuerpo, y lo mental se vería como cuerpo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está el problema con esa expresión. Sí, esto es fundamental porque, como tú bien decías antes, a veces el sentido común, ¿no? Y la intuición, que como hemos dicho puede suministrar conocimiento, pero si tienes investigación científica y filosófica mucho más sofisticada, claro, decántate por ella, no claro, por no por la intuición, que a un nivel lenguaje normal pues no hay un problema, pero cuando quieres hacer ciencia de verdad, pues tienes que tomarte en serio tu objeto. Es que sería como ver la Tierra plana. Claro, y claro. Ostras, parece plana la Tierra, por lo tanto yo diría que la Tierra es plana. Y dices, no, hombre, pero ya estas evidencias, tal y cual. Y dices, no, es que ¿qué ven mis ojos? ¿No? Pues ya está, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchos terraplanistas, de hecho, ¿no? No saben priorizar, no les saben a priorizar epistémicamente, ¿no? Ese es uno de sus problemas, no solo el único. Lo que existe es lo que percibo, ¿no? Ese es percibir, casi, ¿no? Es algo, sí, realmente es algo mucho más vulgar incluso que es por sí, muy simplón. Entonces, claro, lo que hay que hacer es al revés, y en filosofía a veces pasa un poco eso, ¿no? Que intentamos apelar demasiado a nuestras intuiciones, a nuestra introspección, que no se dice que no esté bien a veces, pero si tienes investigación que te dice lo contrario, tú tienes que hacer caso a eso. Y no es una investigación que dice lo contrario en el sentido este típico de, no, pero es que el dualismo psicofísico, el idealismo, el panpsiquismo no chocan con la ciencia, te dicen. Y dices, bueno, como no choca, entonces ya está, es igual de legítimo. Y dices, no, pero es que no solo se trata de que no choque, porque entonces la teología y la escolástica tampoco chocan muchas veces con la ciencia. No hay campo común. Lo que se trata es de hacer campo común, precisamente. Claro. O sea, que una filosofía es buena porque esté informada científicamente, y eso no significa no choca con la ciencia. Y yo me lavo las manos de... No es que no choque, sino que interactúe y que se integre y que haya simbiosis. Eso, exacto, que la ciencia aporte a la filosofía a la ciencia. Exactamente. Entonces una filosofía que no es simbiótica en este sentido, pues entonces es una mala filosofía o será peor que otras alternativas. Y si encima eso se ofrece como una muy buena filosofía, muy tal o tal, ahí ya se puede empezar a hablar quizás de pseudofilosofía por hacerse pasar por algo que no es. Es lo que decía Mosterin, ¿no? Que no hay nada más sexy que la ciencia y la filosofía en procesos simbióticos. Eso lo decía Mosterin en una entrevista, si lo buscáis en internet. Y la simbiosis está ahí, sí. Y bueno, pues... Sí, y entonces, claro, eso, hay diferentes posiciones aquí y algunas son, pues, pecan de dar más peso a la introspección, sobre todo, claro, a veces te dicen, no, pues que no hay ningún paper científico que refute el dualismo, tal. Ya, pero el problema aquí es que ambas posiciones se defienden por abducciones de tipo inferencia a la mejor explicación. Y ahí tú tienes que tener en cuenta la mejor explicación dada a la luz de ciertos argumentos y hechos, no solo por un paper. Y aquí el tema está en que tanto el dualista y el idealista y el panpsiquista como el materialista hacen inferencias a la mejor explicación, pero cuando tienes que sopesar las virtudes epistémicas de los argumentos, unos dan más peso a la intuición y a la introspección por encima de la ciencia, y otros dicen, no, mejor damos más peso en virtudes epistémicas a lo que dice la investigación científica que a la introspección y a la intuición. Y por eso llegamos a esta conclusión, lo priorizamos que es mejor esto que lo contrario, que además va en consonancia con toda nuestra como es una visión más naturalista del mundo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese digamos que es básicamente el punto de disrupción, y por eso pues hay posturas dualistas muy diversas, que parecen irreconciliables porque es que lo son con las posturas más materialistas y tal, porque digamos que hay una diferencia de fundamentos metodológicos y epistemológicos ya bastante abismal, y es precisamente porque algunos no están entendiendo bien cómo ejercer con rigor la filosofía y están priorizando cosas que no deberían epistémicamente, otras personas sí. Lo cual no significa que toda postura que se presenta como materialista es buena, porque también hay excesos eliminativistas y funcionalistas, y también a veces la teoría de la identidad o el emergentismo no se han ejecutado ni se han explicado bien. Ahora,
yo defiendo, como supongo que ahora pasarás a decir, efectivamente, la identidad entre procesos mentales y cerebrales, ¿no? Y además un cierto tipo muy particular de teoría de identidad. Sí, claro, que no es cerebrocentrista, que eso es una cosa, un matiz importante, ¿no? Aquí lo habla que hay teorías de la emergencia, teoría del materialismo emergentista que es cerebrocentrista. Tú apuestas por esa identidad psiconeural que realmente involucra algo más que el sistema nervioso central. Deja de ser psiconeural, de hecho. Bueno, sí, perdón, claro, sí. Por eso mismo, o sea, trasladar la identidad de psiconeural a algo que no solo psico, sino que además involucra muchos sistemas y es neuroendocrino, senso, pues ambiental incluso, entonces para acordar todo esto, pues he puesto unas siglas en el libro, que creo que es NSMA. NSMA, que está, efectivamente. y nos entendemos. Si alguien se quiere inventar un palabrajo o algún latinismo o algo para designar esto, adelante, ¿no? Pero aquí lo que quiero decir justamente, y lo indico en la segunda edición, es eso, que la identidad es entre procesos mentales y procesos que a veces son cerebrales, pero muchas veces no son solo cerebrales, sino que son neurales y de muchos otros tipos, ¿no? En ese sentido, no solo es una teoría de identidad, sino que es una teoría de identidad que no es, como tú bien decías, cerebrocentrista. Esto es una virtud porque te evita las críticas típicas de no tienes en cuenta por la influencia externa, el ambiente, la sociedad, todo esto, ¿no? Entonces, y luego por otro lado también es una teoría de identidad que converge con el funcionalismo, también bien entendido en muchos aspectos, ¿no? Porque dices, coño, al final hablar de roles causales y hablar de identidades entre procesos mentales cerebrales puede converger en la misma posición, ¿no? Entonces, creo que es otra virtud que tiene. Entonces, bueno, y además es emergentista. A ver, entonces es emergentista, porque dices, claro, estas capacidades no son puramente físicas, pero son materiales. Es decir, todo lo típico, que todo lo físico es material, pero no todo lo material es físico. Pues ya está, ¿no? Todo esto es pues, temas que no solo son neurobiológicos, como he dicho, pues tiene que ver también con el entorno, interacciones, etcétera, etcétera, pero son todos materiales, pero no son puramente físicos. Entonces, en ese sentido es emergentista. De hecho, la capacidad de poder abstraer y hacer ficciones, esas aparentes cosas materiales que no son... Continúa. Que era lo que le iba a decir, el tema de las ficciones. Porque, el ficcionismo, ¿no? Porque hay una confusión muy grande en este asunto. Exactamente, porque a veces la gente dice que una ficción es un proceso mental y no es del todo lo mismo hablar del teorema de Pitágoras que de un pensamiento o una conducta en su defecto, ¿no? Y de cómo esto se puede identificar con ciertos otros procesos materiales. Entonces aquí lo que se está diciendo es que hay una relación de dependencia de las ficciones e ideas con lo material. De tal modo que aparentemente son irreductibles, pero aparentemente porque realmente todo lo que hay es material y eso no existe realmente, sino como más parte de procesos mentales que son materiales, de tipo cerebral o no solo cerebral, ¿no? Entonces, hecha esta distinción, cabe la pregunta de cómo el organismo es capaz de, un organismo biológico, que además no todos los organismos pueden hacer esto, es capaz de llegar a tener esta especie de, de propiedad o de capacidad de generar cosas que realmente no están ahí, ¿no? Este tipo de ilusión, por así decirlo, o ficción. Y es justamente porque se explica así, porque es una emergencia, una capacidad que obviamente esto no lo puede tener un sistema puramente físico ni químico, que habría que ver si la inteligencia artificial y tal. Porque eso lo menciona, no sé si lo menciona también la primera edición. Lo menciona en la primera edición, pero creo que lo menciona más en la segunda. Vale, que hay un poco más, un par de líneas más, ¿no? Pero sí, un poco más explico que... Sí, porque es importante también atender cómo podría ser posible a priori, y yo estoy de acuerdo en que podría ser posible a priori que haya inteligencia artificial en el sentido estricto, pero por ahora no estamos ahí, y yo creo que sinceramente con estamos, no quiero ser tampoco futurólogo, pero creo que con estamos lejos de llegar a eso, ¿no? Y a la singularidad de todo esto, y a lo mejor incluso nunca llegamos, pero que por poder podría ser, si hacemos caso al funcionalismo incluso moderadamente y tal, pues a mí me parece que sí, que es racional sostener esa posibilidad, ¿no? Y bueno, y esto básicamente, esta es mi posición, y bien entendido y materialista, como sistemas que tienen propiedades que sus componentes no tienen. Ya está, esto no tiene nada de mágico ni de tal. Esto por un lado, que algunos dirán que es emergentismo débil, pues vale, pues perfecto. Esto por un lado, luego identidad, y esta identidad que no está ampliada, que antes me equivocaba, he dicho psiconeural. Exacto, ampliada. Queriendo negarlo, y es ampliada. Exactamente. Ampliada. Entonces, esta fusión de estas diferentes ideas que me parecen correctas es la posición que yo defiendo. Y que además creo yo que, sin ser tampoco extremadamente original, porque sí que hay algunos otros que han defendido, no se ha hecho tampoco demasiado explícita muchas veces, ¿no? Y los autores de los que puedo beber, como son Bunge o Romero, pues no han hecho estos matices, o no lo suficientemente, ¿no? Sí, porque el tema de los fenómenos emergentes sí que, o sea, lo trató muchísimo Bunge, me parece. Pero aún así, pero de una forma cerebrocentrista. Sí, ¿no? sí. Y también la relación de todo esto con el ficcionismo y las ficciones tampoco está ahí, pero aún no acaba de ser del todo explícita a veces, ¿no? Exactamente. De hecho, sí, aquí este dibujo también me parece estupendo, muy buen dibujo. Esto, Álvaro, esto lo hizo, la idea es mía, pero esto en la primera edición está hecho con Pen. Sí. Es que ayer estuve con las dos, ¿sabes? Sí. Digo, joder, mejorado. Exactamente, la idea es la misma, pero claro, aquí con el
Sí, pero se siente muy bien al ojo aquí entre. Claro, claro. Pixar. Esto gracias a Álvaro Lorite, miembro de Engrama, que me hizo un favor increíble haciéndome pues, toda esta remodelación de las figuras, ¿no? O sea, estoy muy agradecido. Sí, no, y además es que me recuerda a las imágenes que había en los libros de Santillana, de biología, de bachillerato y la ESO. Realmente está muy bien. Mira, encima leyendo tu libro, claro. Sí, me dijo, incluimos este detalle, venga, vamos a ser autorreferenciales. Pues bueno, hemos hablado de las ficciones, intentamos casi que, bueno, sí, mucho más de la segunda mitad del libro, lo digo porque el tiempo, sí, son las 10 prácticamente, habría que ir cerrando poquito a poco, así que bueno, si quieres mencionar algo, aunque yo creo que esto se ha quedado un poco claro, que el tema con el tema de las pseudociencias, paraciencias, pseudofilosofía no te va muy bien, el lacanianismo, la práctica del lacanianismo, si quieres muy brevemente, y ya pasamos al último... Yo escogí en el libro simplemente centrarme un momento y también lo hago un poco de pasado, porque es mucho más exhaustivo en el lacanianismo, porque claro, muchos psicoanalistas, tampoco todos obviamente, pero muchos dicen que es como la versión más sofisticada, que se ataca demasiado a Freud y demasiado poco a Lacan. Queríamos intentar mirar y actualizarnos, pero bueno, pues si nos actualizamos resulta que la cosa es peor. Es peor. Hay un seminario de Lacan ahora en la Complutense. No me jodas. Sí, y en el horror de los flipas, ¿no? Es que hay gente muy buena. Buena de verdad, que es una pena. Sí, bueno, pues es eso, ¿no? Básicamente que eso es criticable, precisamente. No porque no puedas disfrutar con obras de Lacan, o como decíamos antes, con literatura, o en plan, si tú quieres tomar una forma más poética o tal. Bueno. Pero el tema es verlo como algo epistémico, algo que informa, algo que realmente es una disciplina de rigor, cuando no lo es en absoluto. Y bueno, pues critico muchos aspectos teóricos, metodológicos y filosóficos del lacanianismo, y sin tampoco hablar de la figura de Lacan, porque muchas veces dicen, no, es que Lacan, no sé, él mismo era antifilósofo, entonces no le puedes acusar de pseudofilósofo. Dices, bueno, muy bien, pero es que a mí, en primer lugar, Lacan no me importa, la persona es lo de menos, Lacan a mí me da igual. Aquí lo que importa es cómo lo tratan los demás, y si su legado lo considera que es filósofo y tal igual, pues entonces el problema será con ellos, ok, pero me da igual la persona, esa es la idea, lo erróneo, y cómo se defiende y sostiene. Es que además, si no es solo filosofía, me parece muy bien. Entonces puede ser parafilosofía, también podríamos hablar de paraciencia, que es cuando algo, lo hemos dicho antes, cuando una disciplina de conocimiento, sin intentar hacerse pasar por otra, no es realmente conocimiento fidedigno y se vende como tal, aunque no quiera hacerse pasar por otra. En ese sentido, algo no necesita hacerse pasar por otra cosa para estar cometiendo una impostura intelectual, ¿no? Entonces se habla de paraciencia, ¿no? Que incluso pueden ser anticientíficas y no querer hacerse pasar por ciencia en absoluto, y aún así es criticable. Y aún así cabe decir que Lacan, con todo el tema de la topología, que ni siquiera sabía sintácticamente poner bien, ¿no? Y todo esto de la raíz y lo imaginario y no solo eso, eso se tiene cosas igual o peores, claro. Ni siquiera está sintácticamente bien, te lo excusaban diciendo que no, pero es que era un... Cinta de Moebius, estas cosas. Sí, exacto, y la botella de Klein, todo esto. Klein, sí. Y te dirán que todo esto es simplemente pues una performance o para llegar a tus ideas, pero en el fondo esto es revestir con un formalismo que no se entiende para intentar vender como riguroso algo que no lo es, y que además cuando entiendes lo que está diciendo o es falso o es trivial, entonces no está aportando nada sustancial. Entonces criticable por todos los sentidos, y mucho más criticable incluso aún que el psicoanálisis, digamos, originario de Freud, aunque Lacan también decía que había que volver a Freud. Al principio tenía cierta pretensión de cientificidad, y al final, bueno. De hecho, algo que comento en el libro es que los positivistas del Círculo de Viena, que Carnap y tal, exacto, que ahora los lacanianos lo ven todo eso como el anatema, no todo es positivismo, te dicen, ¿no? Como si cualquier defensa de la ciencia es positivista, es que no entienden ni lo que es el positivismo. Pero no solo ellos, mucha gente realmente, pero en cualquier caso, yo, por ejemplo, no me considero positivista, sí cientifista moderado, pero no positivista. Pero el positivismo tiene cosas, virtudes buenísimas, que muchas veces se nota y es porque ni se los ha leído de ninguna manera, ¿no? Pero bueno. Y algunos positivistas compraron el psicoanálisis freudiano como un intento de psicología científica en su momento. Luego es bastante paradójico, ¿no? Cómo acabo derivando esto en la actualidad, ¿no? Pero bueno, simplemente esto es un dato, no dice nada del psicoanálisis, por supuesto, pero es un dato curioso, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieres mencionar algo del problema de la conciencia, aunque a mí me parece interesante, ya que se habla tanto del tema del libre albedrío y la identidad personal, y el libre albedrío principalmente en el prisma de una concepción materialista. Claro. Porque parece que a lo largo de la historia, desde la modernidad, con el creciente materialismo, la concepción determinista materialista que había del mundo, parece que la libertad se acababa. Y Oscar defiende precisamente lo contrario, que es precisamente gracias a la materialidad de lo real y a la posibilidad de cognoscibilidad de esa materialidad que podemos manejarnos en un mundo de forma libre. Efectivamente, o sea, siempre hemos partido de esta división de la libre albedrío libertario realmente, sí, de la escolástica de los teólogos, como algo que hay un conflicto aquí entre poder decidir
y estar determinado. Y es justamente lo contrario. Si yo ahora empiezo a hacer espasmos, a gritar, a chillar, a arrancarme de los pelos y me tiro por la ventana, estos son cosas súper aleatorias. Sí. Nadie diría que estoy siendo libre, Claro, ¿verdad? claro que no. Claro que no. En cambio, si yo pienso en algo que ha pasado causalmente, de forma antecedente, y digo, vale, pues esto ha pasado, ha sido un peligro, así que tengo que obrar en consecuencia para que este peligro no vuelva a sucederme. Esto es algo completamente causal y determinado, y justamente te permite tomar decisiones, a veces equivocadas también, pero decidir precisamente. Luego, yo lo que digo aquí es que el libre albedrío es una muy mala expresión, muy ambigua, eso es lo primero que digo, y que podemos rechazarla y querer poner una expresión nueva, ¿no? Creo que aquí propongo la de decisión definida, Sí, bueno, que es, así no lleva estas ideas de libertad, exacto. La página 245. Exactamente, no lleva estas ideas tan de libertad y de sí albedrío, ¿no? Que es además una como redundante, ¿no? Libertad de la libertad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero incluso si queremos quedarnos con el libre albedrío, pues entonces entendámoslo como algo que no se opone, sino que precisamente tiene que estar, es una consecuencia del determinismo, precisamente, y no del indeterminismo. Es que también pudiéramos hablar de eso, porque no sé yo cómo distinguir algo que es aleatorio, se seguiría por una ley estadística y también ya dejaría de ser, ¿no? Entonces, claro, es chungo moverse en esas coordenadas, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que así hay que encararlo, y en ese sentido, aunque puede verse como compatibilista, algunos autores cuestionan que se puede ver de forma compatibilista, porque no hay nada que compatibilizar, es que no hay a priori un conflicto. Lo que se dice es que se ha entendido clásicamente mal y que de hecho es necesario, no que pueda ser compatible como quien dice, no, pues tolero al que piense distinto a mí, no, sino que es como decir, es que este que piensa distinto a mí se deriva de lo que yo estoy pensando en este sentido, de esta analogía, ¿no? Pues aquí igual, es que el libre albedrío, bien entendido como decisión definida, se deriva necesariamente del determinismo y no hay una incompatibilidad o algo que a priori parezca que no y al final sí, ¿no? Entonces en ese sentido algunos cuestionan que pueda ser esto un compatibilismo. Pues si quieres para ir terminando. Porque... Bueno, y me has preguntado, perdona, por la conciencia, el problema de la conciencia. Bueno, sí, si quieres mencionarlo, Sí. digo porque no hay excesivo tiempo. Brevemente, pero muy brevemente, sí. que se toca con lo que hemos dicho antes, que claro, si la mente la podemos identificar como colección de procesos mentales, procesos cerebrales y de otros tipos, claro, hablar de un problema fuerte de la conciencia, como lo que se suele decir de que cómo surge, cómo se deriva o se produce la mente del cerebro, pues es un pseudo problema, como decíamos desde el principio. Por lo tanto, o el hard problem, el problema fuerte, o no es un problema, o de ser un problema, no es un problema fuerte, en el sentido de que lo que tendrías que descubrir pues son causalidades de las cuales surgen sistemas emergentes respecto a otros, como pasa del paso de la física a la química, de la química a la biología o de la biología a la psicología. Pero digamos que no hay ahí un gap, una discontinuidad trascendental asimétrica respecto a los demás pasos de niveles, ¿no? Entonces, eso. Si quieres ya finalizar muy brevemente también, porque ya no hay demasiado tiempo, digo para que firmes libros y que luego Pues, de cerca. El tema de la relación, que yo creo que esto ya está explicitado, pero bueno, de la relación filosofía-psicología y por qué es necesario también un enfoque filosófico de la actividad de la psicología. Sí, precisamente porque la psicología se podría decir que incluso siendo una ciencia puede estar en una etapa más semicientífica, en el sentido que aún le falta una teoría, aunque sea ciencia, pero aún puede hacerse más óptima, hacerse una ciencia de alto nivel y le faltan algunos requisitos más, ¿no? Y tampoco no tiene por qué conseguirlos, pero si los consigue pues puede ser deseable. En ese sentido, una filosofía que haga ser al psicólogo consciente de todos estos problemas y ayude a desarrollarlos, a conducirlos mejor sin caer en ciertos errores típicos o tal, aclara conceptos, y no solo términos, sino también conceptos, pues me parece que es algo de gran utilidad, ya no solo por amor al conocimiento, que también por supuesto, sino que incluso es de utilidad, incluso puedes verlo esto plasmado muchas veces en las discusiones de un paper científico de psicología y ver las cosas que se están teniendo en cuenta, las que no, si están haciendo buenas inferencias y si se parte de un buen marco teórico general, no filosófico, materialista, determinista, o de uno más extravagante, ¿no?, al respecto, y qué consecuencias puede tener una u otra cosa. Entonces, sí, me parece que enriquece mucho a los psicólogos saber de filosofía de la psicología y de la filosofía en general también, pero en este caso de filosofía de la psicología, que yo denomino como psicofilosofía, igual que sale de filosofía de la biología, como biofilosofía, ¿no? Pero no es ninguna cosa magufilla ni rara, así, ¿no? Claro. Hablar, No es como la teosofía esta del Rudolf Steiner. Exacto. ¿No? Hemos abierto la cara. Ese además ha metido pseudociencia en lo que otro trabajo de temas agroalimentarios, o sea, imagínate. Tiene recorrido este magufada celeste. Bueno, pues Óscar, ha sido un placer para mí presentarte el libro. Creo que ha sido un diálogo muy nutritivo, muy fructífero y que creo que yo creo que ha animado al público
a querer introducirse en este tema tan apasionante que es tanto la filosofía de la ciencia como la filosofía de la psicología, como la simbiosis de filosofía de la ciencia y filosofía de la psicología, que al final pues son, en cierto modo, son inseparables, ¿no? en ciertos ámbitos. Sí, como la filosofía de cualquier disciplina, sobre todo la propia filosofía de la Efectivamente, lo que hemos ciencia. mencionado al principio. Exactamente. Así que nada, no habría tiempo para preguntas porque bueno, pues Sí. vamos muy justito, pero bueno. Si no, pues se me pueden preguntar por redes Sí, sociales. por supuesto, están libros está en de hecho todos lados. aquí puesto cuál es su Twitter, @Oscar_takes, También ahora estoy en Blue Sky. en Blue Sky. Menos, Yo mañana pero me lo instalaré, pero Muy bien, bien hecho. Se respira un ambiente completamente distinto. sí, ¿eh? no, Una cosa... no huele ahí a esvástica. No. Exactamente. Bueno, pues el que quiera comprar un libro, ya digo, están aquí. La cuestión sería pues hacer un bizum Sí, y a voy Oscar. apuntando Creo que además tu número... Ah, no, aquí No, aquí no, lo no. digo, Aquí claro. no. No sé si es que lo cifro. Y bueno, y gracias a ti por haber presentado y a vosotros, como he dicho antes, por haber venido y a Luis por montar el Y equipo. bueno, y ahora nos va a hablar quién ha hecho posible esta presentación. Nada, no, que si no salgo a la grabación y no puedo salir, soy como un vampiro. Que se llama AIDA. Básicamente todo lo que veis es donado, nosotros lo inventariamos, las chicas y nosotros somos todos voluntarios, pero todo lo que se saca por la venta de libros de segundo año va al 100% a los proyectos que tenéis en la puerta, que es ayudar al desarrollo. Puro y duro. Además decimos que libros salvan vida, no como un eslogan chic, sino porque realmente sí, porque nosotros traemos a gente de África que tiene cardiopatías y si no se operan se mueren, así de sencillo. Entonces, con el dinero de los libros que traéis, o de las presentaciones, o de las que los autores donan, que ya nos ha dicho que nos va a ayudar, pues traemos a esa gente, la operan y demás, algo tan sencillo como eso. Entonces, como todo el mundo que yo conozco no le gusta ni tirar comida ni tirar libros, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces os invitamos a traer vuestros libros viejos, que siempre una mudanza siempre es maravillosa, somos fan de las mudanzas porque todo el mundo nos trae libros. Y bueno, venir a comprar. Él, por ejemplo, él nos conoce porque es cliente, se hizo cliente, vino aquí a surtir, tiene filosofía, la tiene ahí arrasada cada vez que venía. Porque aquí, claro, aquí aparece cada joyita que no podéis ni imaginar. O sea, al final, bueno, Ediciones clásicas de es para echar aquí, veniros, echar la tarde, mirar, buscar, y cada libro cuesta de media 3 euros. Quiere decir que, bueno, también aceptamos, aunque os parezca mentira, se siguen vendiendo DVDs también, se venden, tienen su mercado a 1 euro, y CDs. Entonces, bueno, simplemente no quiero aburriros. Que muchas gracias por venir, que si os apetece aquí estamos, y tenemos tienda aquí en Madrid. Está en Claudio Coello, justo enfrente del hotel, en Prosperidad, en la Plaza Getafe, y hemos abierto ahora una en Móstoles, por aquello del Extra Radio que también hay que morir. Y luego ya pues os invito a entrar en la web. Ahora os daré un marcapáginas a cada uno para que cuando compréis el libro, porque la vais a comprar, meter en marcapáginas. Ahí vienen todas las de España, que tenemos prácticamente en todas las grandes ciudades. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vale, pues ahora a comprar y a firmar. Por contrato tiene que firmar el libro, así, y no vale con espero que te guste. Hay que currárselo, ¿eh? Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí.